Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. La campaña preelectoral está en camino ya con la inscripción de algunos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. El plazo máximo vence este día miércoles. Uno de ellos, de los 16, 17 que en definitiva podrían estar en esa mega papeleta, es Carlos Rabascal, candidato por la Izquierda Democrática. Ingeniero Rabascal, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Priscila. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por esos 5 años de aniversario, ¿no? O sea, un trabajo muy bueno que han hecho y han logrado un posicionamiento importante, un periodismo serio, un periodismo responsable, un periodismo calmado y sobrio, y eso es digno de felicitar. Ingeniero Rabascal, gracias por sus felicitaciones. Entremos en materia. Usted está en una contienda electoral complicada porque la Izquierda Democrática, tendríamos que reconocerlo, no ha sido un partido muy potente en los últimos años, mucho menos en las elecciones presidenciales más recientes. Sin embargo, el desafío está puesto. ¿Cambia la política con la emergencia que está viviendo el país, la política de las propuestas de un candidato presidencial como usted frente a la ciudadanía? Es que la política debe cambiar, mi querido Carlos, porque el país está viviendo ya una crisis desde la pandemia para acá, ya desde antes de la pandemia, ya veníamos también en una tendencia a la baja. Acordémonos que ya teníamos una recesión, ya teníamos una economía estancada en el 2019, en el 2020 viene la pandemia, luego en el 2020 vienen los efectos de la pandemia y además un abandono del Estado en términos de la infraestructura, en términos de una visión de desarrollo. Así que la política necesita cambiar. No es cuestión de una política de la retórica o una política de la simpatía, es momento de una política de las propuestas hacia dónde queremos llevar al Ecuador, cuáles son las estrategias y las políticas para sacar al país de la crisis. En ese sentido, ¿cuáles son las que esta emergencia energética y de seguridad plantea para un candidato como usted? Comencemos por la seguridad. Es decir, primero entender que el tema de la energía, el tema de la electricidad es fundamental y trascendental, Carlos. Y eso tiene que constituirse en una política de Estado. Comencemos, no puede ser que el sector energético no crezca conforme crece la población, ergo conforme crece el consumo en el país. Y el otro tema es, no es posible que no se dé mantenimiento y que no se priorice el mantenimiento a un sector, a toda la planta, a toda la infraestructura de generación de energía eléctrica, de transmisión y de distribución, cuando la energía es la base fundamental para operativizar el país en términos de desarrollo. No puede haber progreso si no hay energía eléctrica. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Atender lo urgente y emergente. Primero, transparentar los contratos de la barcaza. De esta barcaza, que dicen que genera 100, que después genera 12, etcétera, etcétera, y de las otras 2 barcazas que se dicen que se vienen. Pero tenemos que entender que eso es una emergencia, eso es una contratación temporal para generación eléctrica. Entonces lo que tenemos que hacer es, más allá de respetar esos contratos y que la Contraloría investigue la legalidad de esos contratos, es revisar las plantas termoeléctricas, ¿verdad? Repotenciarlas, darles mantenimiento y contratar otras plantas termoeléctricas, garantizando en el corto plazo una generación mínima de 2.000 megavatios. Y lo otro, con eso pudiésemos cubrir el déficit para el 2025, que es de 1.500 megavatios. Ahí atenderíamos la emergencia de inmediato. Lo otro es la autogeneración. Esa autogeneración que se debe permitir a la empresa privada entrar para que se puedan conectar, ser más productivos, más competitivos y además nos bajan el consumo del sistema nacional interconectado y poder motivar proyectos de hasta 150 megavatios con los mecanismos de financiamiento público-privado. Ingeniero Rabascal, pero de alguna manera... De alguna manera el gobierno no está actuando en esa línea ya, está tratando de que la empresa privada también tenga más campo de operación, está tratando de que esta contratación de emergencia pueda dar algún tipo de resultados en el corto plazo. Es decir, ¿usted da un voto de aprobación a la gestión que está manteniendo Daniel Noboa hasta ahora? A ver, el tema es el tiempo, el timing, Carlos.
Miren la reacción. Se aprobó una ley no apagones, con 131 votos, con los votos de ellos, del propio gobierno. ¿Y qué pasa? La aprueban con una capacidad de 10 megavatios. Eso es nada, pues. Entonces, error tras error, y nos hacen perder tiempo en las correcciones. Esas rectificaciones a cada rato significa ¿qué? Significa que no hay capacidad de prevenir lo que pueda pasar. En el mes de abril, en el mes de mayo, ya se avisoraban que el estiaje en la cordillera occidental, y hemos perdido todo ese tiempo precioso. La mejor manera, Carlos, de manejar una crisis y de gestionar una crisis es anticipándose. No es cometiendo, no se trata de no hacer nada o cometiendo errores para luego estar corrigiéndolo luego de tanto tiempo. Antes de darle paso a la propuesta que usted tiene seguramente sobre el escritorio en materia de seguridad, solamente quiero insistir en algo en particular en torno a la crisis energética. Es decir, usted es de esa línea de candidatos, ingeniero Rabascal, que se va a sumar a las críticas, porque al final en toda contienda electoral, usted lo sabe muy bien, hay que tener un oponente y en este caso el candidato presidente sería el principal oponente dentro de la lista electoral. Yo tengo una forma de política distinta a la tradicional. Yo prefiero la propuesta. Dentro de la propuesta está implícita una crítica constructiva, porque si no, no hubiera propuesta. Entonces, no se trata de criticar. Lo que acabo de decir en función de no se puede perder tiempo es porque hemos visto la improvisación y eso no lo podemos ocultar. Eso hay que decirlo para ayudar incluso al gobierno a que corrija. Pero yo prefiero la propuesta. Ingeniero Rabascal, estamos ahora mismo hablando con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. La seguridad, que va muy de la mano con lo que hemos hablado hasta ahora, tiene un punto importantísimo dentro de las necesidades insatisfechas dentro de la población e incluso con aquella infiltración narco en las instituciones. No se puede trabajar en una solución a corto plazo, eso creo que ya es un hecho, lo dicen los especialistas, pero ¿qué sí se puede hacer para tratar de frenar un poco el avance de la política narco dentro del Ecuador? Bueno, queremos tener tiempo para poderlo explicar. En primer lugar, reconocer que el tema de la seguridad que está en peligro, producto de la presencia del crimen organizado, le hace narcotráfico, es un tema de una red global del crimen. Por tanto, es la transnacional del crimen. Eso no es exclusivo del Ecuador. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el Ecuador por sí solo lo puede combatir? La respuesta es no. ¿Qué tiene que hacer el país? Construir espacios de integración regional. Espacios de integración regional para este tema específico y fundamental para poder combatir esta red global del crimen. Homologar marcos jurídicos en la región, homologar política pública en la región, homologar los sistemas de informática en la región, homologar los modelos de manejo aduaneros en la región, ¿verdad? Establecer un sistema de inteligencia y contrainteligencia en la región, establecer los subsistemas, establecer las estrategias y las acciones cruzadas en la región, para poder establecer las acciones operativas eficaces y oportunas. En esto hay un encadenamiento importante en el crimen organizado. Producción, transporte, distribución, comercialización, exportación. Por tanto, necesitamos de ese espacio de integración regional. Y en lo posible, incluso generar una fuerza de seguridad regional que combata al crimen organizado, para que todo esto además sea vinculante y estratégico. Eso en el aspecto internacional. Ya casa adentro, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer y depurar la fuerza de seguridad llamada Policía Nacional. Es un secreto a voces que la policía, como otras instituciones del Estado, están cooptadas. Entonces tenemos que establecer, primero, un proceso de depuración, un proceso de evaluación de quienes están formando ese cuerpo policial, ¿verdad? Además, asignar recursos, asignar tecnología, establecer estrategia, presencia nacional, presencia territorial. No podemos permitir que las Fuerzas Armadas sigan a cargo de esto. Hoy tenemos que hacerlo.
pero a mediano y a largo plazo corremos el riesgo que las Fuerzas Armadas, al policializarlas, se intoxiquen, porque no están preparadas para esto. Y adicionalmente estaríamos descuidando las fronteras, y eso es tremendamente importante. Recordemos que en Colombia el incremento de la producción de cocaína con 7 bases militares de Estados Unidos no han podido eliminar la producción, y más bien se ha incrementado en tierras productivas en un 43%. ¿Dicho por quién? Por la Oficina de Lucha contra la Droga de Naciones Unidas. Por tanto, tenemos que comenzar a pensar en una reingeniería de la Policía Nacional, de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, tenemos que tener una política criminalística. No puede ser que el Ecuador no cuente con una política criminal. Esa política criminal que nos va a permitir construir una verdadera institucionalidad para luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia común. ¿Construir más cárceles? Sí, pero construir cárceles de máxima seguridad, categorizando a los privados la libertad, porque no los podemos mezclar. Tenemos que entender que son delitos completamente distintos, pero también tenemos que en esa política criminal y en esa política de cárceles, para aquellos delitos menores, tenemos que entrar en procesos de rehabilitación y de reinserción social. Y por otro lado, tenemos que tener tecnología para nuestras fronteras y para las ciudades, y una política de ocupación de espacios en una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Buenos días, Carlos Rabascal. Guillermo Hidalgo los saluda. Son exactamente las 8:24 de la mañana. ¿Tiene ya pensado en el equipo de trabajo que lo acompañará si llega a la presidencia de la República? De hecho, sí. De hecho, ese equipo de trabajo es una combinación de partido y una conversación y una combinación de profesionales independientes. Han sido los que hemos elaborado el programa de gobierno que vamos a proponer al Ecuador. ¿Tiene nombres que nos pueda dar? Prefiero no dar nombres porque no es el momento. En una campaña política se intoxicaría y ponemos en riesgo a aquellas personas que están colaborando en la elaboración del programa del gobierno y que serían potenciales ministros y funcionarios del gobierno. Carlos, ¿cuál sería su primer... Usted se sienta, ¿ya? Llega a la presidencia, se sienta. ¿Cuál va a ser su primera ley? ¿O su primer decreto? El primer decreto es el decreto de la posesión. El segundo decreto de nombramiento del gabinete. Pero más allá de decretos y más allá de reformas legales, lo que hay que hacer de inmediato, básicamente, porque a veces creemos que todo pasa por las leyes. Pasa por la voluntad política, Guillermo. Pasa por la decisión política. El Ecuador ya tiene, creo que, el récord mundial de leyes, el récord mundial de constituciones. No se trata de tantas leyes y no se trata de tantas constituciones. Miren, seguimos haciendo lo mismo y los resultados son los mismos o peores. Y esto es cuestión de voluntad política, es cuestión de visión de desarrollo. ¿Hacia dónde queremos llevar al país? El propio Banco Mundial nos está diciendo, señores ecuatorianos, ustedes tienen que salir de la crisis y en este momento tienen 3 elementos potenciales: la agroindustria, el turismo y la minería. Los problemas de plata que tiene el Ecuador se resuelven con plata, pero también con acciones. Ya no podemos seguir en una agendita política de cara a elecciones. Tenemos que hablarle seriamente al Ecuador y a los ecuatorianos. Queremos resolver las crisis. ¿Cómo resolvemos las crisis? Resolviendo la crisis energética, que ya lo hemos conversado con mi tocayo Carlos, resolviendo los problemas de seguridad, reactivando la economía, recuperando el sector productivo, recuperando el sector rural. Para ese sector rural, a través de asociatividad, a través de modelos cooperativos, a través de declarar en emergencia el riego del Ecuador, porque no puede ser posible que todas las tierras productivas apenas el 17% tengan agua de riego, ¿verdad? Estableciendo eso, entonces, podemos ir saliendo de esta crisis. Pero si seguimos en lo superficial, si seguimos en la banalización de la política, si seguimos de elección en elección, no vamos a salir nunca, ya no podemos perder tiempo.
Ingeniero Rabascal, queremos darle gracias por su tiempo y por su participación en esta mesa. Gracias por estar aquí en Así Amaneció. Carlos, Guillermo, Priscila, muchas gracias. Y por cierto, un mensaje para Priscila Jacome, le queda muy bien ese look, ¿eh? Ah, sí, seguro, porque hoy juega el Ponchito y hay que hacerle honor. También parece parte del elenco de las Guerras de las Galaxias, seguramente. El ingeniero Carlos Rabascal, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, aquí en la mesa de Así Amaneció, que celebra hoy 5 años de estar al aire.